de manteles largos porque estamos iniciando un conjunto de actividades que tienen como objetivo dar a conocer el trabajo que los exbecarios del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón hemos desarrollado una vez que nos reintegramos a México. Como primera actividad hemos elegido el libro que presentamos el día de hoy, no solamente por la pertinencia que tiene y por las preguntas que se hace, sino porque también los coordinadores de la obra, además de ser exbecarios del gobierno de Japón y miembros de AMEG, son también académicos que han sido reconocidos posteriormente por el mismo gobierno de Japón como personas clave en el fortalecimiento de la relación bilateral entre México y Japón, como podrán constatar en unos minutos que comparta con ustedes sus semblanzas curriculares. Entonces, sean ustedes bienvenidos a esta presentación del libro Japón después de ser el número 1, del alto crecimiento al rápido envejecimiento. Yo soy Vania de la Vega Shiota, tengo el honor de presidir la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, les doy la más cordial bienvenida y les quiero presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Primero, por supuesto, a los coordinadores de la obra, doctor Víctor López Villafañe, doctor Carlos Uscanga, y a las comentaristas del libro, maestra Luisa Hernández y licenciada Katia Cervantes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el acto. Primeramente, los coordinadores nos van a presentar la obra, después las comentaristas también van a externar sus puntos de vista, y finalmente tenemos una sesión de 20 minutos de preguntas y respuestas para que ustedes, ya sea por medio de Zoom o por medio del Facebook de AMEG, en caso de que no hayan alcanzado a hacer registro, también puedan conectarse con nosotros. Bien, aunque no necesitan presentación, de cualquier forma voy a compartir con ustedes algunos datos curriculares de los coordinadores de la obra. Primeramente, el doctor Víctor López Villafañe recibió en el año 2017 la condecoración con la clase de Orden del Sol Naciente con rayos dorados con collar de listón por su trayectoria como investigador en los temas políticos económicos de la relación bilateral México-Japón, siendo profesor emérito del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas como asesor de tesis de doctorado. Es doctor en Economía y maestro en Ciencia Política, grados obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Tsukuba, en Japón, durante los años de 1977 a 1979. Ha sido un pionero y reconocido experto en México y América Latina de los estudios sobre la región Asia-Pacífico. Ha sido investigador visitante en el Instituto de Economías en Desarrollo de Tokio, la Universidad de California en San Diego con la beca Fulbright, la Universidad de la Columbia Británica en Canadá y en la Universidad Ritsumeikan de Kioto. En el año 2008 estuvo como investigador visitante por el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de Beijing para desarrollar un proyecto sobre el futuro de China. Es autor de 12 libros y más de 70 artículos y capítulos de libros publicados en México y otras partes del mundo. De estos destacan La formación del sistema político mexicano, 1986, Globalización y regionalización desigual, 1997, Asia en transición, auge, crisis y desafíos, 1999, Estados Unidos y América Latina, los nuevos desafíos, unión o desunión, 2007. En el año 2012 publicó el libro La modernidad de China, el fin del socialismo y los desafíos de la sociedad del mercado, y también es coeditor del libro que nos reúne el día de hoy. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1990 y de la Academia Mexicana de las Ciencias desde el año 2005. Doctor Víctor López Villafañe, sea bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias por la presentación, Vania, y felicitarte a ti y a la nueva directiva de la Asociación de Exbecarios, porque creo que reunirnos para discutir sobre Japón en estos momentos vuelve a ser pues muy importante. Debo decir que esta obra la coordinamos con Carlos Uscanga, con el que la verdad tengo muchos trabajos, seminarios, coediciones desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues esta obra se publicó en el 2016, pero si no mal recuerdo, yo creo que empezamos a comentar por ahí del 2014 la necesidad de hacer un libro para reflexionar sobre
sobre los problemas nuevos de Japón, ¿no? Y entonces, pues coincidimos en la idea de que era prudente e importante lanzarnos en ese proyecto, y una vez que pues tuvimos la aprobación de la editorial, en este caso de la editorial Siglo XXI, que vio en esos momentos con muy buenos ojos el proyecto, pues nos lanzamos a encomendar las tareas específicas, porque este es un libro colectivo. Entonces la idea principal pues era hacer una reflexión desde varios ángulos sobre los temas de Japón. Rápidamente decir, para quizá ahorrarle también a Carlos Uscanga y a lo mejor a los a las comentaristas, señalar nada más que es una obra que conjuntó a las siguientes personas, además de mi propia participación en el libro y la de Carlos Uscanga, la mía al principio, la de él al final. Hicimos algo también interesante, yo hice el prólogo y él hizo el epílogo, ¿no? Quedamos de esa manera, pero ahí, digamos, la primera parte son trabajos de carácter económico, ¿no? Está el profesor Yasuhara, la profesora Yasuhara de la Universidad Nanzan en Nagoya, la profesora Melga Falk de la Universidad de Guadalajara. Después entramos un poco ya a los temas sociales, a los temas demográficos, y ahí empieza la participación de la profesora María Elena Romero Ortiz de la Universidad de Colima, del profesor Junichi Yamamoto de la Universidad de Keio, de la profesora Meiko Makita de la Universidad de Edimburgo, de Juan José Ramírez Bonilla del Colegio de México, de Alfredo Román Zavala también del Colegio de México, que hizo un capítulo sobre el sistema político mexicano, el sistema político japonés, sobre la situación de sus transformaciones. Y ya en la parte última, Ulises Granados del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, hizo la parte internacional, ¿no? Sobre todo la parte de Japón, Estados Unidos y China, ¿no? Este triángulo que ahora es de la mayor importancia para Japón y para esa región. Así es que yo, viendo otra vez el texto en estos días, a raíz de que pues, sabía yo que íbamos a reunirnos para comentar de nueva cuenta el libro, pues lo revisé, lo volví a ver, no lo había revisado desde hace ya un tiempo, y pues me di cuenta de que, curiosamente, el libro, como dije al principio, tiene las partes de la economía, el problema del bajo crecimiento de Japón, y en la parte final tiene la reflexión sobre la cuestión, como vimos, la cuestión política y la cuestión internacional de Japón. Pero curiosamente en el centro están los temas sociales, ¿no? Y los temas demográficos. Entonces, creo que esto vale la pena. Hasta hoy apenas estuve yo reflexionando y diciendo que el libro mismo concentra la idea de que quizá los problemas principales ahora de Japón están precisamente en los temas de cambios demográficos muy rápidos, o sea, hacia el envejecimiento, y también, o sea, la pérdida de jóvenes, la caída de la natalidad, pero también están los temas que tienen que ver con las condiciones sociales de Japón, de cómo pues se deterioraron también, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, en la parte del profesor Yamamoto, sobre todo que hace reflexión sobre el artículo 25 de la Constitución de Japón, que se refiere al bienestar de la sociedad japonesa y cómo ese artículo en realidad ha dejado de tener vigencia en Japón, ¿no? Así es que yo creo que desde mi punto de vista, pues son los temas que nos convocaron, ¿no? A hacer esta obra. Yo, lo personal, mi punto de vista es que viendo, soy digamos, fui un becario de Japón a fines de los 70, como se acaba de decir. Sí, tengo casi más de 40 años de estudiar, visitar, vivir, en fin. Y me ha tocado ver toda esta transformación. Yo, en lo personal, creo que uno de los problemas principales de Japón, comparado con la época en que yo
empecé a estudiar Japón y que viví en Japón, era que había una dinámica social y política muy fuerte en Japón, ¿no? O sea, entonces había, el sistema político se llamaba del partido único, del partido y medio, ¿no? Porque era el dominio del Partido Liberal, de Jiminto, pero estaba compartido con el Partido Socialista, ¿no? Y también participaba el Partido Comunista y otras fuerzas. De tal manera que desde mi punto de vista, y había movimientos sindicales muy fuertes, ¿no? Las famosas ofensivas de primavera y, digamos, toda la lucha para las mejoras salariales. Y yo creo, mi punto de vista es que eso se fue extinguiendo, ¿no? Y es como el trasfondo de un poco de los problemas que empezaron a caer en Japón, ¿no? O sea que frente a una debacle y una debilidad de la sociedad política japonesa, de la sociedad civil japonesa, empezaron a generarse o ampliarse problemas que se le empezaron a presentar a Japón, ¿no? Como fueron el tema de la competencia, ¿no? Que se modificó a partir de los 80s y de los 90s, especialmente con el surgimiento de nuevas economías en el Asia, que empezaron a ser, y muchas de ellas apoyadas por las inversiones de Japón, y después con la presencia ya de China, ¿no? Que empezaron a provocarle problemas de carácter económico a Japón, ¿no? Y yo creo que entonces, pues todo esto creó situaciones pues nuevas para Japón, y en lo particular creo que Japón quedó un poco atrapado en estos conflictos de tener que mantener una economía competitiva, lo cual implicaba ya no dar los aumentos salariales, no tener los gastos que se requerían y que hay un capítulo, el de la doctora Meiko Makita, precisamente sobre esos puntos, ¿no? De la comparación de los sistemas de bienestar en los que Japón, digamos, se parece más a los sistemas conservadores de bienestar, ¿no? O sea, con poco gasto hacia la sociedad, ¿no? Así es que yo creo que son los problemas que se le han venido presentando a Japón, ¿no? El cambio demográfico, que pues, fue muy importante, que ha sido muy importante y que está haciendo una presión muy grande. Y todo esto pues ha traído toda una cantidad de nuevos problemas para Japón. Así es que con eso me encarrilo a terminar esta breve presentación de la obra, en el sentido de que pues queríamos reflexionar, y como muy bien se anotó en el póster y es parte de la propaganda que se hizo del libro, pues estábamos preguntándonos hacia dónde va Japón, ¿no? O sea, si realmente se trata de una transformación en la que Japón pudiera nuevamente quedar y seguir como una potencia en el sistema internacional, o si estamos, en palabras como de Paul Kennedy, ante lo que fue un auge y ahora una caída de una potencia, ¿no? Entonces, yo lo personal, con eso termino, creo que Japón debería enfocarse hacia convertirse en una potencia social, ¿no? Quizá parecerse más a los sistemas nórdicos, también por su tema de población. Creo que esa sería probablemente una salida, quizá olvidarse, a lo mejor siguen un poco con el síndrome, ¿no? De crecer, de competir, de estar siendo una potencia manufacturera o de nuevas tecnologías, pero yo creo que eso podría ser compatible con un cambio. No lo veo, porque vuelvo a repetir, no veo fuerzas sociales, fuerzas políticas en Japón que pudieran hacer posible un cambio en ese sentido, y la preocupación principal es, la verdad es que como vemos en todo el mundo, son los movimientos políticos, los movimientos sociales,
los que presionan a los cambios políticos y a los cambios de modelo. Entonces, creo que ese es son los temas que yo creo que son todavía hoy fundamentales en el estudio de Japón. Finalmente, decir que ya desde un punto de vista personal, como ex becario, pues obviamente que todos los que nos estamos unidos ahora en esta presentación somos gente que queremos, apreciamos a Japón. O sea, es algo muy interesante. Yo no conozco ninguna otra asociación de ex becarios de otro país, ni de Francia, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de España, ni de otros países que tengan ese cariño y esa estimación por un pueblo como el japonés, como el que creo y estoy seguro que así es, lo tenemos todos los que fuimos estudiantes en Japón. Entonces, esta reflexión pues es una reflexión hecha desde una posición del cariño, la estimación y toda la experiencia que nos dejó, nos legó este formidable país, ¿no? Y con eso yo terminaría para darle entonces la palabra a Carlos Uscanga. Muchas gracias, doctor Víctor López Villafañe. Sí, en efecto, el libro hace un recuento desde diferentes disciplinas y además desde México y también con autores japoneses de los que han sido los retos de los últimos años, ¿no? Desde que se desaceleró el crecimiento, que después se convirtió en bajo crecimiento. Después hay varios de los artículos que hablan de la triple desastre de 2011, a partir del terremoto del 11 de marzo, y que ahora pareciera que siguen sucediendo cosas, ¿no? Que van en este mismo tenor, como la postergación el año pasado de los Juegos Olímpicos, y ahora estamos en mayo y seguimos pues un poco a la espera de ver qué es lo que va a suceder. El tema de la potencia, de seguir siendo una potencia manufacturera, me parece muy interesante, porque si hay un país que tiene muchas de las características de las economías desindustrializadas, pues es justamente Japón, pero por otro lado sí pareciera tener esta vocación todavía de trabajo, de formación para una firma, de una identidad corporativa muy, muy, muy grande. Muchas gracias, doctor Víctor López Villafañe. Posteriormente, como segundo ponente el día de hoy, nos va a compartir su perspectiva del libro el doctor Carlos Uscanga, que es doctor en cooperación internacional por la Universidad de Nagoya, en Japón, maestro en ciencia política internacional por la Universidad de Jime, Japón también, y licenciado en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor titular de tiempo completo, nivel C, del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue miembro del Grupo de Estudio Intergubernamental para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas de México y Japón. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 2. Participó en 2011 en el programa de estancias cortas de investigación en la colección latinoamericana Natalie Benson de la Universidad de Texas en Austin. Recibió en el 2019 el reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón por sus aportaciones en la investigación y docencia en estudios japoneses en México. Tiene diversas publicaciones sobre relaciones económicas y diplomáticas entre México y Japón, política exterior japonesa y mecanismos de cooperación regional en el Pacífico Asiático y sobre cooperación internacional. Doctor Carlos Uscanga, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Yo también me sumo a la felicitación a la nueva mesa directiva de nuestra asociación y particularmente, bueno, pues a la maestra Vania de la Vega Chiota, que pues ahora preside la misa. Yo no voy a quizá andar en la misma dirección, porque bueno, ya las comentaristas harán uso de la voz para detallar el contenido del libro, sino un poco ver los entretelones, ¿no? Los elementos que generaron justamente el dar a luz este libro. Y empezaría por una reflexión reciente. Fíjense que igual como toda obra, uno la hace, la pone a disposición de los lectores y la misma va caminando, quizá con la ventaja que tenemos nosotros los docentes de pues, poder incidir y poderla tener, digamos, viva en nuestros planes curriculares, en nuestros programas de materia, y que bueno, de alguna manera el mismo libro va
va adquiriendo interés generación tras generación. Pero fíjense que estaba yo pensando, me pidieron una reseña recientemente de un libro también muy interesante que se llama La izquierda y la revolución en Japón. Es un libro de un autor español, editado el año pasado. Y cuando estaba yo leyendo ese documento, dije, de alguna manera esto ya lo tengo presente, y recordé justo el libro de Japón Hoy, editado por Víctor López Villafañe y el profesor Alfredo Romero, que dio a luz también en los años, a finales de los años 70, principios de los 80. Y que daba un contrapunto muy interesante sobre esta idea de Japón como un animal económico, y ellos en ese documento daban un contrapunto, y particularmente me acordaba el texto de Dan Keisuke sobre los jóvenes, y a donde hacía justamente una reflexión sobre qué había pasado con esos jóvenes de la izquierda revolucionaria de Japón, que tuvo su esplendor en los años 60 y que se visualizaron frente a las huelgas y a las manifestaciones contra las bases militares, contra pues el establishment, y qué había pasado con ellos. Entonces, bueno, eso me redireccionó a este libro de Japón Hoy, que él mismo también, a su vez, lo debo de comentar, fue la base para poder plantear y discutir entre nosotros que era necesario generar un libro que diera respuesta a lo que había pasado después de Japón, ¿no? Entonces, ese es justamente el nacimiento, la parte que el doctor Víctor López Villafañe y yo discutíamos. El libro anterior había dejado su huella, su impronta, había dado respuesta a una serie de temas de carácter social y económico. El mismo Víctor López Villafaña escribía, recuerdo, un texto sobre el desarrollo tecnológico de Japón, y que después del compás de espera de varios años, pues era menester emprender también y recuperar una reflexión sobre Japón. Ahora ya en condiciones completamente distintas. Ahora ya en un proceso Japón de varias décadas de, digamos, de bajo crecimiento, en un entorno de deflación, con la competencia cada vez más acendrada con China y otros países del este de Asia para posicionar sus productos en el mercado regional y global. Entonces, era el momento adecuado para poder caminar en ese sentido. Bajo esta idea, entonces, eso era una de los retos, ¿no? Crear la idea y después ver quiénes nos iban a acompañar en este proceso. Como ya lo refirió, no voy a repetir a los autores, pero bueno, era una combinación tanto de contrapartes japonesas como jóvenes y personas con experiencia en los estudios japoneses en México, que creo que dio representatividad y de manera clara e integral también hacia una tendencia para ver hacia dónde íbamos a caminar y hacia dónde el libro lo queríamos conducir. En ese sentido, tardamos un par de meses, y el otro gran reto era dónde colocar la obra, ¿no? Sí, lo más sencillo, aparentemente, era pues utilizar nuestros propios recursos institucionales y publicar un documento, un libro, independientemente del grosor que pudiera tener, bajo el amparo del el sello editorial de cualquier universidad. Sin embargo, considerábamos que esto tenía que trascender. Tenemos todo un reto todavía en el tema de la distribución y en el tema de la llegada, el acceso de lo que producimos en nuestras universidades. Y considerábamos que
la vía era irremediablemente una editorial privada y una editorial de prestigio dentro del campo de conocimiento de las ciencias sociales. Aquí, bueno, el elemento clave fue pues toda la trayectoria que el doctor Víctor López Villafaña había ya cultivado. Ustedes oyeron algunos de sus libros, y que pues él ya tenía un espacio consolidado como autor reconocido dentro de la editorial, y por ende, bueno, pues había una capacidad mayor de interlocución, a diferencia de alguien que pues llegáramos a la puerta de la editorial y tocáramos y a ver si nos pueden abrir. Entonces, eso fue importante, sin que esto implicara que teníamos que pasar con el proceso de aprobación por parte de los directivos de la editorial. Y como ustedes saben, digamos, dentro de la producción académica, editorial, en las empresas, diríamos, privadas, editoriales privadas, pues el libro debe tener dos condiciones. Una, que sea, digamos, riguroso, que sea pertinente, un tema, digamos, clave, y el otro es que el mismo sea vendible, ¿no? O sea, por más conocimiento de frontera que podamos nosotros incluir en un libro, si el mismo no atrae a un segmento de lectores, entonces pues se va a quedar condenado a permanecer en los estantes de las librerías. Entonces, esta combinación no era muy sencilla, ¿no? Inclusive hasta nos decían, bueno, es que ya, ¿por qué Japón? ¿Y por qué no mejor continúan con algo con China? Y bueno, y Víctor hizo una defensa muy contundente y clara por qué era muy importante tener en el radar a Japón, y por qué era muy importante recuperar lo que ya la misma editorial había publicado décadas atrás y presentar un proyecto nuevo. Cuando se da entonces la aceptación, bueno, pues ahora venía la otra labor, ¿no? La labor de no solamente convocar a colegas que sabíamos que tenían, como dije, experiencia, algunos eran jóvenes, pero que ya habían trabajado en el ámbito de la investigación y que ya habían tenido resultados en papers y en otros, digamos, espacios de publicación científica, sino que también que el otro gran reto era que se creara un diálogo entre los autores a fin de crear una obra, diríamos, una suerte de una obra sin aristas, es decir, una obra que permitiera una narrativa que pudiera ser accesible al mayor público posible sin sacrificar la rigurosidad científica. Entonces, esto era un elemento clave que estaba de manera transversal dentro de los esfuerzos editoriales que el doctor Víctor López Villafaña y su servidor tratamos de realizar, ¿no? No es el crear una obra colectiva, no es juntar 3 o 4 o 5 textos y va, ¿no? Sino darle un sentido, darle una unidad. Por eso consideramos que era muy importante una apertura, una introducción que diera cuenta y contextualizara los elementos que estaban analizando, pero también un cierre. También un cierre que permitiera dar un giro final a lo que el lector estaba desarrollando. Entonces, pues creo que estos dos elementos jugaron a favor para que el libro tuviera una buena aceptación por parte del público. Hicimos muchas presentaciones, tanto en la misma editorial Siglo XXI, como en universidades, como en congresos. En Japón se hizo una presentación, en España se hizo una presentación, en fin, se buscaron todos los medios posibles para una mayor difusión de la obra. Y fue bien, o sea,
Al final de cuentas, el resultado fue positivo en términos de no solamente de penetración a este segmento de lectores interesados en los temas contemporáneos de Japón, sino también por el lado de la rentabilidad que implicaba recuperar la inversión que la editorial había tenido. La portada fue objeto de, vamos, de debate cuando nos las presentan a Víctor y a mí inmediatamente nos gustó porque veíamos que este era el Japón que todos nosotros hemos visto, pero de un sentido positivo, es decir, sabemos que Japón es una sociedad del cansancio y ver a un salaryman a altas horas de la noche en el transporte público, ¿verdad? Dormitando, pues es la realidad cotidiana. Es decir, que da cuenta exactamente de todo lo que hay detrás. No es porque lo sabes muy bien, no es que sea holgazán o cualquier... no, al contrario, es el esfuerzo máximo que hace que llega a un punto de, digamos, de descanso momentáneo mientras llega a su domicilio. Ahí tuvimos, debo reconocer, diferencias con algunos funcionarios, pero sin embargo hay que reconocer que a pesar de estas diferencias, también generaron un fuerte apoyo en la difusión de esta obra, ¿no? Inclusive recuerdo que fuimos a la Feria del Libro de Monterrey bajo, vamos, el respaldo de la Embajada de Japón. Pero siempre en un ambiente amable, propositivo, ¿verdad? Y reflexivo, y cuando obviamente vieron el contenido de la obra, pues se retrataba, digamos, un landscape actual de lo que estaban viviendo y que ellos sabían que eran los elementos centrales de Japón. Para finalizar y para no alargar más mi intervención, la relectura, el regreso del libro precedente como inicié Japón Hoy y la revisión del libro de nuevo, veo que, como lo refiere Víctor, pues no ha perdido vigencia y creo que no lo va a perder, ¿no? Creo que el tema duro, el corazón, en efecto, son los temas sociales, mismos que están pues en un proceso todavía de escrutinio, de debate, ¿verdad? Y de investigación. Entonces, son textos claves, ¿no? En efecto, todo el ejercicio que hace Meiko Makita, el ejercicio que hace el profesor Yamamoto, el trabajo de Juan José Ramírez es muy interesante desde la perspectiva demográfica. Creo que es uno de los pocos trabajos que yo he visto en español que se aboque, digamos, en ese sentido. Y el otro elemento también que nosotros estábamos claros, ¿verdad? Dar voz a la sociedad civil, y por eso el tema de Fukushima era importante, qué había pasado y cuál era la respuesta de la sociedad civil, pero también alejar a esta perspectiva, y casi lo recuerdo, digamos, estábamos desayunando cuando de alguna manera llegamos a la conclusión de que al tratar el tema de Japón en el ámbito internacional, no nos tendríamos que circunscribir a los Estados Unidos, teníamos que ver hacia China, ¿no? Entonces, eso fue un elemento, ¿no? Que rompía a lo mejor la forma en donde la literatura anglosajona visualizaba a las prioridades de las relaciones internacionales de Japón, poniendo en un primer plano los Estados Unidos. Nosotros dijimos, no, vamos a ver, hay cosas con China, y creo que este artículo, que es muy interesante, la verdad, muy bien elaborado y escrito por parte del doctor Ulises Granados, que por cierto también es becario, y también reconocido recientemente por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores por su contribución a los estudios de Japón en México, es clave, ¿no? Entonces, es estas ideas, digamos, que estaban enmarcadas y que pudieron materializarse y que los mismos autores entendieron, digamos, de manera
muy asertiva e inmediata, que a su vez pudieron traducir de manera clara y diáfana en sus documentos. Entonces, creo que fue un ejercicio muy interesante, de mucho trabajo. Ustedes saben que la labor de coordinación no solamente genera, digamos, esta suerte de ensamble y convocar a colegas, sino también pues lo que es el trabajo después de edición. Entonces, yo no recuerdo cuántas veces junto con Víctor leímos las galeras, corregimos, había detalles que había que ajustar, que se nos había pasado en una versión anterior y que volvíamos. Ya casi cuando estábamos por entregar y nos regresaba la editorial las correcciones, pues veíamos otra causita, pero bueno, al final dijimos, bueno, ya está el cierre. Y claro, con el profesionalismo de la editora por parte del siglo XXI, que bueno, pues ya pues podía, digamos, casi ojeando dos, ver en dónde había situaciones potenciales de problemas. Pero en fin, yo lo dejaré aquí. Creo que es un trabajo que merece seguir revisándolo, sí, por parte de ustedes como lectores. Y bueno, pues ojalá que esto dé pábulo para invitar a siglo XXI que lo pueda también ofertar en formato digital. Actualmente solamente está en impreso, pero creo yo que ya estaríamos en condiciones para solicitar a la editorial siglo XXI que lo subiera en EPUB o en PDF, porque creo que vale la pena ampliar aún más el impacto que tuvo el libro en las cadenas de distribución en México, en América Latina y en otras partes de habla hispanohablante. Yo lo dejo aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carlos Uscanga. Para la mayoría de los lectores, la aventura con un libro comienza en la compra, ¿no? Pero como usted ya nos comparte, hay toda una historia previa de edición y sin lugar a dudas, el siglo XXI tiene prestigio de ser una editorial exigente y en ese sentido, pues también publica obras con un gran valor. Recordaba ahora que nos contaba de la historia que ha tenido la vida del libro, la presentación que hicieron en Gandhi, en que justamente había parte de una funcionaria de la embajada y que estaba muy sorprendida con la portada, ¿no? Que decía, pues sí, al final eso es lo que es Japón, ¿no? O sea, porque ¿cómo es que la gente se queda dormida? ¿Por qué se queda dormida? Todo el tiempo que tienen que pasar desde sus casas hasta sus trabajos, los hábitos cotidianos que tienen, ¿por qué van vestidos así? Entonces decía, bueno, es que sí nos confronta, pero la realidad es que hay mucho como de dónde analizar desde ahí. Muchas gracias por compartir con nosotros todo el proceso editorial que llevó a la luz a este libro. A continuación, damos paso a la segunda parte de la presentación de este libro, que son nuestras comentaristas. La primera de ellas es Luisa Hernández, licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de donde se graduó con mención honorífica. Estudió una maestría en Seguridad Humana y Comunicaciones en la Universidad de Keio, en Tokio, Japón, con la beca para posgrado otorgada por el Ministerio Japonés de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. En su laboratorio en Japón, se especializó en la evaluación y desarrollo de políticas públicas basadas en entender los procesos de toma de decisiones de individuos en situaciones de riesgo. Ha trabajado en el Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, haciendo evaluaciones de desempeño e impacto de diversos programas económicos y sociales del gobierno federal, como el Fondo de Apoyo a las Pymes, así como impartiendo talleres de evaluación de riesgo a los órganos internos de control de diversas dependencias federales como Pemex o la CFE. Actualmente es dueña de una empresa exportadora de hierbas aromáticas y participa activamente en el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género y en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres mexicanas, por lo que fue reconocida por el gobierno del estado de Morelos
con la distinción Mujeres Haciendo Historia. Luisa, bienvenida, tienes el uso de la palabra. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Vania, por invitarme a la presentación de este libro tan interesante, Japón después de ser el número 1. También quisiera agradecer al doctor Víctor López Villafañe y al doctor Carlos Uscanga por coordinar este libro tan completo, que nos da un acercamiento integral al desarrollo económico, político y social de Japón en las últimas 3 décadas. Creo que este libro es no solo de interés para personas interesadas en Japón, sino para personas que estén en general interesadas en temas de sociología, política pública y economía, porque las tendencias hacia las que va Japón, de envejecimiento o bajos niveles de natalidad, son tendencias que muestran pues la mayoría de los países desarrollados, ¿no? Y el hecho de que Japón las muestre en un extremo lo hace un perfecto caso de estudio para entender estos procesos y poder desarrollar políticas públicas que pues eviten que estos tengan los impactos tan negativos que están teniendo en Japón. Además, creo que el libro nos hace cuestionarnos muchísimos conceptos económicos que desde mi perspectiva están bastante idealizados. Conceptos económicos como el crecimiento, ¿no? La productividad y el desarrollo tecnológico. En los primeros capítulos del libro se hace pues una explicación bastante detallada de cuáles fueron las razones del éxito del modelo japonés después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta finales de los años 80. Y me parece que la revisión de estos capítulos nos hace entender que un modelo de desarrollo económico no es un manual que se pueda seguir paso a paso, ¿no? Que es lo que a veces se piensa en muchos países en vías de desarrollo. Yo creo que muchos países de América Latina a veces quieren copiar modelos de desarrollo económico y esto no es así, porque como lo muestran estos capítulos, cada modelo de desarrollo económico es exitoso o fracasa por factores internos y externos muy específicos e irrepetibles, ¿no? En el caso de Japón, uno de los factores internos determinantes pues fueron las relaciones tradicionales, empresariales y laborales, ¿no? Que hacían que las empresas les dieran a los empleados o que cumplieran el rol de darles bienestar social, ¿no? Y un trabajo vitalicio de por vida, ¿no? Y los empleados respondían pues con una gran lealtad, ¿no? Una gran entrega, trabajo pues hasta el cansancio, horas extras a muy bajo costo, ¿no? Y en factores externos, pues tenemos obviamente el interés de Estados Unidos por contener el comunismo en Asia-Pacífico, ¿no? Lo que le dio a Japón, pues, un ingreso ilimitado a financiamiento para su reconstrucción y también un ingreso a el mercado, pues, más grande del mundo, ¿no? También la guerra de Corea, que generó una demanda agregada y el acceso a materias primas, por ejemplo, y combustibles muy baratos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver claramente que para que un modelo de desarrollo sea exitoso, pues son demasiados los factores que tienen que jugar a favor, ¿no? Entonces, no es algo que podamos repetir fácilmente. Otro de los factores primordiales para que Japón mostrara este desarrollo económico que fue tan alabado en el mundo, ¿no? Por su larga duración, la constancia, fue que Japón desarrolló una economía equitativa, ¿no? En la que el 90% de los japoneses se sentían parte de la clase media. Entonces esto, pues yo creo que no se ha podido volver a repetir. Entonces tenemos que entender que el fracaso de este modelo, ¿no? Que llevó a que las últimas 3 décadas Japón muestre pues un estancamiento sostenido y que deja de ser la segunda economía en el mundo. El fracaso este no solo se debe a términos económicos como un bajo desarrollo o la cuestión deflacionaria o la pérdida de competitividad de las empresas japonesas, sino también se debe a que todos estos problemas económicos llevaron a la implementación de políticas neoliberales que, pues, en lugar de beneficiar a las familias japonesas, afectaron enormemente su calidad de vida. Se disminuyó muchísimo el gasto del gobierno japonés en
asuntos de beneficio social. También las empresas pues empezaron a terminar con este sistema de empleos vitalicios, y un gran porcentaje, casi el 30% de los empleos en Japón empezaron a ser temporales, mal pagados y sin acceso a prestaciones sociales. Entonces, tenemos que entender, como ya también lo había mencionado el doctor Uzcanger, que el fracaso del modelo económico japonés pues tiene una gran connotación social, ¿no? Ha habido una falla del contrato social en el que el gobierno japonés en el artículo 25 se comprometía, ¿no?, a trabajar arduamente para que toda la sociedad japonesa tuviera acceso a salud, a cultura, a un trabajo estable. Entonces, pues me parece muy importante que tengamos en cuenta que no todo es desarrollo económico, ¿no? Es muy importante que se piensen en políticas públicas alternativas que no solo se centren en el desarrollo económico, porque ¿de qué sirvió el desarrollo económico de Japón todas esas décadas si todas las ganancias que obtuvieron empresas y bancos no se invirtieron para el beneficio de las familias japonesas, sino que se invirtieron en obras de infraestructura o en desarrollo tecnológico, que probablemente en ese punto ya era innecesario, ¿no? ¿Cuál era el punto de invertir esas ganancias en tantas plantas o en tanto desarrollo tecnológico si al final estos productos no estaban encontrándose con la demanda interna o la demanda internacional? Y también yo me pregunto si era necesario alcanzar estos niveles de productividad que al final de cuentas pues terminaron registrados en la capacidad de ociosa de las empresas japonesas, ¿no? Si el costo de esta productividad era no lograr que los trabajadores japoneses tuvieran una vida saludable, ¿no? Que tuvieran tiempo para pasar con sus familias, que tuvieran tiempo para divertirse y para pues su desarrollo personal, ¿no? Que es tan importante. Entonces, la verdad, disfruté mucho leer los distintos capítulos de este libro, porque me parece que me hizo y nos hace a todos reflexionar pues muchísimos procesos que damos por sentado, y también pues dejar de idealizar, ¿no? Para muchos de nosotros también el modelo de desarrollo económico japonés, porque como dice el doctor Uzcanger y el doctor Víctor López, pues la mayoría de nosotros le tenemos mucho cariño a Japón. Algunos hemos tenido la oportunidad de vivir ahí por pues periodos considerables de tiempo, e incluso para nosotros ha sido muy difícil como ver pues todas estas carencias, ¿no?, del sistema económico japonés. Y hay algo que la verdad me sorprendió mucho y me dio muchísimo gusto, porque aparte va muy de la mano con mi interés como en contribuir para desarrollar los derechos de las mujeres, porque no había visto antes otro libro que le diera tanta importancia al papel de la mujer en la economía de Japón, ¿no? Entonces, en este libro, en todos los capítulos se habla de la importancia de la fuerza laboral de las mujeres, no solo en las empresas, sino también en los hogares japoneses, pero hay 2 capítulos enteros dedicados a reflexionar sobre la importancia de las mujeres en el estado de bienestar japonés, en cómo el estado japonés pues no se ha dedicado meramente a gestionar el estado de bienestar, y ha cargado la mano de una de sus principales gestiones a las mujeres, ¿no?, que es el trabajo en el hogar y sobre todo el cuidado de los niños y el cuidado de los ancianos. Entonces, me parece muy interesante ver a través como de este caso de estudio que la implementación de políticas públicas con perspectiva de género no es solo una cuestión de justicia, ¿no?, de hacer una división del trabajo pues equitativa entre hombres y mujeres, sino que también no hacerlo, no implementar estas políticas puede tener un grave impacto en el desarrollo económico y social de los países. Las mujeres japonesas
pues han sido todavía más afectadas que el resto de la población, ¿no? Por todas estas injusticias sociales. Me sorprendió muchísimo saber que, por ejemplo, el 50% de las madres solteras pues sufren pobreza relativa en Japón, ¿no? Entonces, el rol de la mujer en este momento es primordial para pues los problemas más importantes que ahorita afectan a Japón, que es pues una poca disponibilidad de mano de obra, ¿no? Y también pues los bajos niveles de natalidad, ¿no? Las mujeres japonesas pues cada vez acceden a mayores niveles de estudio y se han rebelado en contra de este rol tradicional de dedicarse simplemente a las labores del hogar, a cuidar a sus hijos y a cuidar a los ancianos de la familia. Entonces, esto obviamente está causando muchos problemas al estado de bienestar japonés porque le está incrementando muchísimo los costos que ahora tiene que destinar para el cuidado de niños y el cuidado de ancianos, ¿no? Y también aquí hay como, pues, intereses encontrados del gobierno japonés, porque así como le interesa que, pues, los niños y los ancianos sean cuidados a un bajo costo, también para poder incrementar su disponibilidad de mano de obra necesita del trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces creo que el gobierno japonés está aquí en una fuerte disyuntiva y tiene que implementar políticas públicas que permitan que las mujeres quieran tener hijos sin sacrificar su vida laboral. En Japón yo tuve oportunidad de interactuar con muchas mujeres que eran madres y me consta que pues una de sus mayores preocupaciones era el cuidado de sus hijos, ¿no? Porque el gobierno no ofrece suficientes guarderías. Pagar una guardería privada implica que prácticamente las mujeres solo trabajan para absorber ese costo, entonces no tiene ningún caso que lo hagan, ¿no? Entonces, es prioridad en este momento que Japón y en general muchos otros gobiernos en el mundo le den pues la importancia que se debe a desarrollar políticas públicas con perspectiva de género, que implica no solo facilitar a las mujeres trabajar a pesar de tener hijos, sino que también implica que se promueva la ayuda de las parejas en pues, los diversos trabajos del hogar, ¿no? Así como en México las mujeres japonesas invierten muchas más horas al día en tanto trabajo en la casa como cuidados de los hijos y pues también atendiendo a los esposos en circunstancias en las que ahora ambos tienen que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, hubo muchísimos temas que me interesaron del libro y también quisiera que pues Japón encontrara pues una salida a todo este círculo vicioso de tendencias, ¿no? Que parece no tener fin, porque también como mencionaban los doctores, pues todos le tenemos mucho cariño a este país y sabemos que tiene muchísimo potencial. Entonces, he leído que actualmente existen pues muchos estudios académicos, sobre todo en cuestiones de desarrollo urbano, que están tratando de ver pues el envejecimiento y también la disminución de las poblaciones, no necesariamente como una catástrofe y algo totalmente negativo, ¿no? Sino que tal vez puede tener áreas de oportunidad, tal vez simplemente hay que modificar, pues, cómo se ve el desarrollo, ¿no? ¿Qué es desarrollo? Probablemente Japón no tendría que estar tan preocupado por seguir creciendo, tal vez sería por el momento muy importante enfocarse en distribuir, ¿no? Lo que ya tiene, por ejemplo. Entonces, pues falta mucho por estudiar, falta mucho por ver, pero espero que pues los diferentes actores sociales, políticos y económicos de Japón hagan presión para que pues esta situación mejore en el beneficio de todos. Les agradezco muchísimo su tiempo para escucharme y bueno, voy a estar aquí pendiente de todos los comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa. Sí, sin lugar a dudas es muy importante, ¿no? Seguir entendiendo, seguir analizando este Japón
contemporáneo, con los retos que ya vienen planteados en el libro, pero también las fortalezas que de igual manera son mencionadas en el libro. Siempre se nos pregunta, ¿no? A los que nos dedicamos a estudios de Japón, ¿por qué seguir estudiando Japón, no? Si ahora es mucho más sexy hablar de China, de la ruta de la seda, todo lo que está pasando en temas de política sanitaria, por supuesto ahí viene la India, o se nos dice, bueno, ¿por qué no mejor seguir estudiando el Japón tradicional, ¿no? Que es el que marcó los surcos y los caminos. Cuando en realidad creo que el libro lo plantea de una manera muy clara. O sea, es importante saber cómo van a solucionarlo los japoneses. Ya lo han hecho a lo largo de la historia, no una ni dos, varias veces de manera repetida y en diferentes sectores. Y es muy probable que nuevamente lo logren salir. Gracias, maestra Luisa Hernández. Damos paso entonces a la participación de Katia Cervantes, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Se tituló con mención honorífica con la tesis La opinión pública japonesa ante el accidente nuclear en Japón en 2011, un análisis de las organizaciones antinucleares. Realizó estudios de perfeccionamiento del idioma japonés por un año, con la beca del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología en la Universidad de Kochi y de perfeccionamiento de chino por un semestre con beca del gobierno chino en la Universidad Zhejiang, en Hangzhou, China. Ha hecho interpretación y traducción, español, japonés, inglés, para la industria automotriz, farmacéutica y medicina de importantes empresas como Nissan, Mabuchi Motors, Kinugawa Rubber, Tokai Kogyo, Toyota Tsusho, Bocar y Takeda Pharmaceutical. Además, ha colaborado en proyectos de consultoría e investigación con Mitsubishi UFG Research and Consulting. Es asesora de negocios con Japón y ha participado en conferencias y conversatorios con temas de entendimiento multicultural, el futuro de la industria automotriz, igualdad de género y exportaciones a Japón. Actualmente se desempeña como compradora e intérprete en NHK Spring México. Fue seleccionada como líder mexicana para participar en el seminario de Próxima Generación Líderes México-Japón, edición 2018, y ha formado parte del comité organizador del mismo seminario durante 3 años. Actualmente también colabora en el Comité de Relaciones Públicas de la Cámara Japonesa de la Industria y el Comercio. Además, es secretaria de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, de la que también fungió como vicepresidenta durante la gestión 2017-2019. Recientemente, participó en la Asamblea Internacional de Asociaciones de Exbecarios del Japón en representación de AMEG para estrechar lazos con personas vinculadas a Japón de otros países del mundo, donde además tuvo la oportunidad de platicar con el ex primer ministro japonés, Shinzo Abe. Katia, bienvenida, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Vania. También quiero agradecerle al doctor Víctor López Villafañe y al doctor Carlos Uscanga por ser los creadores de este libro, y me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir algunos temas de este libro con ustedes. Quiero enviar un agradecimiento muy especial a toda nuestra mesa directiva 2021-2023 de la AMEG por todos los preparativos para este evento. También a toda nuestra comunidad de exbecarios AMEG y en especial a ti, nuestra querida vicepresidenta Vania de la Vega Shiota. Y bueno, me gustaría recalcar que eres la primera presidenta de este siglo en la asociación y que estás haciendo un gran trabajo coordinando a todas las mentes brillantes que lo conforman. Y bueno, no sin antes agradecerte también a ti que nos estás viendo, ya sea por Zoom o por Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros, y ya algunos de ustedes han enviado preguntas y comentarios. Queremos hacer esto interactivo, así que esperamos todo aquello que gusten compartir con nosotros. Y primero quiero platicarles acerca de bueno, cómo yo he tenido la oportunidad de compartir de cerca con el genio y figura que son estos dos doctores que ya hablaron con ustedes y que coordinaron este libro Japón después de ser el número 1. Quiero comentarles, bueno, acerca del doctor Carlos Uscanga. Tengo un vínculo muy especial académico con él porque él dirigió mi tesis de licenciatura. De hecho, fue sobre energía nuclear y el movimiento antinuclear en Japón. Y justamente es uno de los temas que toca la obra, aporta la doctora María Elena Romero Ortiz de la Universidad de Colima, y hace su intervención acerca de las contradicciones de las estrategias de la recuperación después del triple desastre. Con el doctor Uscanga pasamos varios meses platicando de nuestras experiencias en Japón,
mientras nos reuníamos para ver los avances de mi tesis en su oficina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. También con el doctor Uscanga nos hemos encontrado en diversas ocasiones en la residencia del embajador, ya sea para celebrar la Fiesta Nacional de Japón o el cumpleaños del emperador, e incluso celebramos en mayo de 2019, es decir, hace 2 años, la entronización del nuevo emperador, que marcó el inicio de la nueva era Reiwa. Y con el doctor López Villafañe tengo 2 grandes momentos que recuerdo con mucho cariño. Uno es cuando organizamos una cena en su casa para escribir un artículo sobre su condecoración de la Orden del Sol Naciente con rayos dorados con collar de listón. Y también participó nuestra otra condecorada brillante de la MEG, nuestra querida doctora Amelia Cayo Matsubara Oda. Y bueno, ambos nos contaron sus experiencias en Japón, sus historias de vida, mientras tomábamos un vino y un queso deliciosos ahí en casa del doctor Víctor López Villafañe. También en otra ocasión nos invitó a celebrar su cumpleaños, número, no les voy a decir cuál, pero también fue en su casa y fue una velada llena de cariño y hasta bailamos tango. Es decir, hay muchas partes muy humanas de ambos doctores que quería compartir con ustedes, y porque son personas brillantes que tenemos el placer de tener en este momento con nosotros en esta sesión virtual, y pues insisto en invitarlos a continuar interactuando con nosotros. Y bueno, si hablara de todos los autores que participaron en el libro nunca acabaría, así que permítanme pasar a hablar sobre el contenido. Esta obra, Japón después de ser el número 1, es un texto que tiene perspectivas no solamente mexicanas, sino japonesas, y versa en torno a la situación que enfrentó Japón después de perder su puesto como la segunda economía más fuerte del mundo. Lo que es muy rescatable es que los análisis versan desde temas sociales, económicos y políticos, es decir, hay un contexto que nos permite hacer un análisis muy profundo de la situación en Japón. Y de hecho, leer este libro me permitió reflexionar sobre la inversión extranjera directa japonesa en México. Por ejemplo, la doctora Melba Falk tiene una aportación en la obra que se llama La respuesta de las multinacionales japonesas frente al estancamiento interno y el nuevo entorno internacional de la fragmentación de la producción. Tal vez ustedes conozcan que actualmente hay más de 1,200 empresas japonesas en México, y que nuestro país es receptor de inversión extranjera directa de varios capitales extranjeros como Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, etc. Y pues a pesar de que la pandemia y el entorno político nacional e internacional actuales han causado que México caiga en el ranking acerca del índice de la confianza de la inversión extranjera, pues la realidad es que todavía habemos muchos recursos humanos que nos beneficiamos de la misma inversión extranjera directa. Y bueno, el libro explica, por ejemplo, cuáles son los procesos industriales que pueden beneficiar a países en desarrollo para aumentar niveles sociales y tecnológicos, y por qué incluso esos países han llegado a ser más atractivos que los países desarrollados para la inversión. Y bueno, personalmente formo parte de un alrededor de 40% registrado en 2020 como manufacturas del total de la inversión extranjera directa, porque he trabajado en empresas japonesas en México a lo largo de mi carrera profesional. Así que todo aquello que menciona el libro desde una perspectiva económica y política, a nivel macro yo lo veo diario a nivel micro. Y bueno, micro es un término tal vez extraño porque la verdad es que la empresa donde trabajo es una multinacional que tiene pues plantas o sedes en Europa, Asia y pues todo Norteamérica. Y bueno, de hecho, el mismo libro explica cómo una tercera parte de la producción de las transnacionales en Japón está realizándose en el extranjero. Es decir, es un texto muy, muy actual. En las empresas japonesas en las que he trabajado, me he encontrado con expatriados japoneses, y la mayoría de ellos, de hecho casi podría decir que todos, están contratados con un esquema de empleo vitalicio. Y como ya han mencionado, este esquema se trata de que, bueno, está un empleado que se contrata de forma permanente, se asegura su manutención y de la de su familia de por vida,
a cambio de trabajar con absoluta dedicación para esa compañía. Así que eso también puede significar no tener otros empleos, incluso si hubiera como alguna necesidad adicional de ingreso, ¿no? No se podría tener un empleo formal. Y bueno, este es un esquema que provoca que muchas veces estos expatriados japoneses en México se sorprendan de las altas tasas de rotación de personal en México. Aunque si bien, como también lo comentó Luisa, también los porcentajes de empleados temporales y outsourcing en Japón van en aumento. Y bueno, eso es cada vez más vigente, ¿no? Si el texto mencionaba un 30%, yo creo que ese porcentaje ha ido en aumento. También el texto tuvo algunas explicaciones sobre la estructura financiera en Japón por parte de Tsuyoshi Yasuhara, y su texto se denomina Cambio estructural de la economía mundial y su influencia en Japón. ¿Más globalización y más estancamiento?, se preguntaba él. Así que explicaba pues cuál fue el estancamiento económico y la recesión de los años 90 después de que la burbuja económica en Japón explotara en 1991. Y es un tema muy relevante porque impactó mucho las vidas de los japoneses, a tal grado que cuando yo estudiaba en Japón, un profesor de la universidad en Kochi nos comentaba cómo él vivió ese tiempo, y decía que, bueno, año tras año les recortaban el sueldo debido a la deflación, y él vio cómo perdía poder adquisitivo. Y bueno, en su caso él le tocó una parte como, por ejemplo, una guitarra que él quería comprar, después no la pudo comprar porque ya era mucho más cara de lo que esperaba, ¿no? Entonces me tocó también ver esa parte social durante el tiempo que estuve estudiando en Japón y compararla, ¿no?, con lo que iba leyendo en el libro. De hecho, cuando este libro se publicó, el ex primer ministro Shinzo Abe se encontraba en el poder. Y bueno, este libro no logró predecirlo, pero fue el ex primer ministro que más tiempo duró en el cargo. Y de hecho las políticas que él implementó todavía son llevadas a cabo, y les está dando continuación el actual primer ministro Suga, ¿no? Y es el mismo partido en el poder, el Partido Liberal Democrático. Entonces también el libro nos habla de cuando se generó un cambio político y bueno, que no fue posible sostenerlo. Debido al triple desastre, a la situación sociopolítica del país, ¿no?, ante una pérdida económica y social muy grande. También, como ya mencionaron, escribe una parte de la obra el doctor Ulises Granados con la relación de Japón con China y Estados Unidos en el nuevo ambiente regional e internacional. Y este texto me permitió comparar casos de desarrollo económico de China y Japón, hacer una reflexión, ¿no? Sabemos que China llegó a tener niveles de crecimiento del 10% anualmente, similares a los que Japón tuvo durante su crecimiento en los años 80. Y China también ha tenido una situación distinta a la japonesa. Sin duda alguna, Luisa está en lo correcto en que cada país vive su propia realidad y tiene un contexto que los lleva a cierto desarrollo o a aprovechar lo que están viviendo en ese momento. Podríamos decir que China ha tenido más estabilidad política, aún ante las amenazas económicas y las barreras comerciales que le ha impuesto a Estados Unidos, como también en su momento lo hizo con Japón, y el libro lo explica de una manera muy detallada. China, a diferencia de Japón, ha mantenido su posicionamiento como la segunda economía más fuerte del mundo, ya que depende un poco menos de los recursos extranjeros, como ha sido el caso de Japón. También a Japón le pasó que lo obligaron a reevaluar su moneda frente al dólar con el Acuerdo Plaza de 1985, y eso provocó que sus exportaciones fueran más caras, también sus transacciones financieras, y que buscara que los capitales que tenía salieran al extranjero y pues se profundizara la desindustrialización. Y también, bueno, en ese momento Japón optó por
por exportar bienes intermedios a China, que ahí se convirtieran en bienes finales, y también es una política que se ha aplicado, ¿no?, por parte de la industria japonesa hacia el extranjero, pues no solamente tener esa producción colocada ahí, ese capital colocado fuera, sino también consumir los mismos productos intermedios que se producen en Japón en las plantas alrededor del mundo. Y bueno, en otra parte del libro que también Luisa ha mencionado muy bien, es la parte de las mujeres en Japón y cómo su papel tradicional se ha transformado gracias a la parte educativa, a su inserción en el campo laboral, a la búsqueda de la equidad de género. Y el doctor Juan José López Bonilla aporta muy bien en su capítulo sobre las mujeres y las vicisitudes sociodemográficas de Japón. Encontramos también el tema de las bajas tasas de nacimientos, alto porcentaje de adultos mayores, los sistemas de salud. Y hay una excelente reflexión en este libro sobre cómo Japón aprovechó su densidad demográfica, que estaba compuesta en su momento por una mayoría de jóvenes para desarrollar su economía. E incluso llegó a tener el 100% de empleo para la población. Sin embargo, nos comenta también la otra cara de la moneda, ¿no?, que a largo plazo pues hay un incremento en adultos mayores, hay menos jóvenes que van a poder trabajar para sostenerlos. Y cuando leía este pedazo yo me preguntaba si después de la pandemia, con el entendido de que bueno, todavía los extranjeros no tienen las puertas abiertas a Japón, pensaremos que podría llegar a captar la atención de más extranjeros para aumentar su fuerza laboral, o cómo planea Japón sostener a su población, que cada vez es mayor y requiere más atenciones y cuidados, ¿no? Y a la vez pues intentar mantener un índice de nacimientos que le permitan sostenerse a largo plazo, ¿no? Porque Japón es el 11º país más poblado, más densamente poblado del mundo. Así que podemos esperar pues esa caída, pero necesita Japón una buena estrategia para poder sostenerse. Y bueno, también hay que recordar que Japón tiene una deuda pública de 256% de su Producto Interno Bruto. Es el segundo país más endeudado del mundo, aunque curiosamente tiene todavía bastante confianza crediticia. Y a pesar de diseñar un programa económico para encaminar el país a una recuperación económica, después del triple desastre en 2011, y bueno, todas las consecuencias también que se han dado a lo largo de estos años por la parte de los desperdicios nucleares, el agua contaminada por Fukushima, pues aún a pesar de que se hizo un plan de recuperación, pues de todos modos el monto de la deuda externa pues sigue aumentando año con año, ¿no? Y pues desgraciadamente la pandemia por COVID tampoco ha beneficiado este aspecto económico del país. Así que nos brindó un muy buen contexto, análisis de la situación hasta ese momento, y es un excelente momento para reflexionar hacia dónde van todos estos temas sociales, económicos y políticos después de 6 años que transcurren de que nuestro texto haya sido publicado. Y bueno, sí, pasaron ya esos 6 años y tal vez ustedes se pregunten por qué lo presentamos hoy. Lo presentamos porque es un libro cuyo análisis sigue vigente, que vale la pena retomar para considerar éxitos y fracasos de Japón para hacer crecer su economía. También nos sirve para analizar hacia dónde vamos como México, porque si bien no podemos tener un sistema completamente igual, jamás va a pasar, sí podemos hacer un análisis de cuáles son los aspectos positivos, negativos que tuvo Japón, y bueno, aprender de ellos también, ¿no? Incluso hacia dónde queremos nosotros encaminar la inversión extranjera directa japonesa en México. También pues reflexionar, ¿no?, en torno a nuestra relación con Japón, mantener una buena relación, y también hacia dónde vamos con China, con
con Estados Unidos, porque también son actores con los que debemos buscar balancear nuestra balanza comercial, tener unas relaciones en términos equitativos, ¿no? Y finalmente también, pues las mujeres en México, así como el texto lo menciona, en Japón, pues buscamos esa igualdad de género y tener una mayor participación en las decisiones públicas, financieras y económicas de nuestro país y, bueno, mantener estos cada vez mayores niveles educativos. Así que los invito a todos ustedes a leer este texto. Sé que ahorita es difícil de conseguir porque, lo siento, compré el último libro que estaba en Amazon, pero sí se puede conseguir en Copilco. Y sin duda, bueno, después de este evento, nuestros dos autores o coordinadores del libro, pues están ya en pláticas con Siglo XXI para que todo el mundo pueda tener su copia. Y les invito nuevamente ya para cerrar a enviarnos sus preguntas y comentarios sobre este texto, Japón después de ser el número 1, aprovechando que tenemos aquí a nuestras estrellas que lo crearon. Muchas gracias. Katia, muchas gracias. Haces un muy buen resumen de varios de los temas que se abordan en el libro. Yo nada más voy a retomar uno de ellos, que es el demográfico, porque es un tema transversal, porque tiene que ver, por supuesto, con la baja tasa de natalidad en los últimos años de Japón, pero también tiene que ver con el perfil de las mujeres que trabajan, de las promesas de Abenomics, específicamente de Womenomics, ¿no? De sacar a las mujeres de sus casas y ponerlas a trabajar. Se logró un 70%, que por supuesto es muy bueno. Sin embargo, la mayoría de estos empleos son empleos de tiempo parcial, ¿no? Lo que no solamente impacta en el tiempo que están laborando las mujeres, sino en las capacidades no profesionales que implica tener un trabajo de esta naturaleza. Agradezco a nuestros 4 ponentes del día de hoy. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Evidentemente la pregunta más hecha, tanto en Zoom como en Facebook, es, bueno, si ya me gustó, ¿dónde lo compro? Entonces, el paso número 1 es contactar a Siglo XXI. Sus oficinas están en la colonia de Copilco, en el sur de la Ciudad de México, pero si no están en la Ciudad de México, tienen envío a domicilio, y es ahí donde está disponible. Y agradecemos también a la gente que se conecta de fuera de la Ciudad de México, a la gente que se conecta desde Japón. Buenos días allá. Y sí, el libro está para consulta, no para compra, en la biblioteca de la Universidad de Sofía. Entonces, vamos a pasar a hacer algunas preguntas a nuestros ponentes. Agradecemos también a los autores del libro que están conectados. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Entonces, vamos a dar solamente 3 minutos para que cada uno de ustedes conteste, por favor. Entonces, no vamos a ir con el mismo orden de participación que la primera vez. Y bien, primero las preguntas para el doctor Víctor López Villafañe. Dice, desde Japón se nota mucho que el gobierno ejecutivo mexicano actual se ve muy influenciado por políticas chinas. Crecimiento medido mediante la felicidad como analogía al Social Credit System, el uso excesivo de la armada como lo hace China, la lentitud con tintes de negligencia para alinearse a las políticas de Estados Unidos, etc. ¿Ustedes qué creen que los gobiernos, ejecutivo, estatal, municipal en México, podrían inspirarse en el gobierno japonés y las políticas japonesas? ¿Por qué tiene más sentido ver a Japón como ejemplo en comparación a China, tanto social, pero también en económico, político? Y además, ¿qué aspectos sociales podrían adoptarse de Japón? Y también Perla Espinosa pregunta, ¿cómo está enfrentando Japón que China ahora tiene más poder, especialmente por la historia de fricciones e invasiones que han compartido de cuando Japón era potencia mundial y China estaba sumido en la pobreza? Por favor, doctor Víctor López Villafañe. Doctor, su micrófono está apagado. Pasa con frecuencia, lo dejo uno apagado. Mira, son preguntas muy complicadas porque para 2 minutos, pues, no, nada más decir que sí hay una referencia actual sobre lo que han hecho estos países en el proyecto de nación en el proyecto alternativo de nación
del actual gobierno de López Obrador cuando se hizo. Es un documento de 450 cuartillas y la parte de economía tiene reflexiones sobre estos países, sobre el este de Asia. O sea, hay una reflexión. O sea, la gente que hizo la parte de economía del actual gobierno tomó en cuenta que las economías que más están creciendo son las economías de Asia. Entonces, sí, efectivamente, por lo menos hay una idea, y también hay unas partecitas dedicadas a lo que se usó y se usa en Asia, sobre Japón y ahora en China, lo que se llama política industrial. Hay apartados específicos para desarrollar, sobre todo de industrias mexicanas, en las partes de las cadenas de producción. Ahora, eso es como una cuestión que sí aparece claramente, que el problema de implementar pues ya es otra cosa, ¿no? Es muchísimo más complicado, sobre todo por todo lo que hemos vivido en México y en todas partes del mundo con la pandemia, ¿no? Así es que, pero sí hay una reflexión. Decir que desde mi punto de vista, pues México está, como decía Katia, ahora de manera reciente, México queda atrapado en el circuito de estas potencias, ¿no? Por nuestra cercanía con Estados Unidos, como se está viendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Con la relación con China, por ejemplo, ¿no? Que parece ser una relación interesante, me parece a mí, un poco para compensar el peso de los Estados Unidos tradicionalmente en la política mexicana. Entonces, pero definitivamente que tarde o temprano México va a está en esa, muchísimo más que cualquier otro país de América Latina, por nuestra relación con los Estados Unidos. Entonces, y yo no dudo, o sea, va a ser muy interesante. Yo no dudo, por todas las estrategias ahora de Estados Unidos de alinear a Japón y a la India en lo que se llama el proyecto Indo-Pacífico, ¿no? Entonces, yo no sé si a la larga, por ejemplo, se puede invitar a Japón a ser parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo, o a la India. Yo no lo sé, pero uno puede imaginar que pueden empezar a suceder cambios importantes en estas relaciones que pues, tenemos que seguir viendo, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta un poco a las preguntas. No quiero dejar, me gustó mucho, les agradezco a Luisa Hernández y a Katia Cervantes, que además Katia baila muy bien el tango, para ser una principiante, bailó sensacional. Toda mi familia me dijo, oye, ¿quién era esa chica que bailaba el tango? De maravilla. Por cierto, en Japón hay muchas escuelas de tango. Los japoneses desde antes de que el tango fuera famoso en todo el mundo, había escuelas en Japón de tango. Me estoy refiriendo a los 70s, a los 80s, o sea, me estoy saliendo un poco del tema, pero vuelvo, me gustó mucho, han hecho un análisis extraordinario. Termino diciendo que una cosa que dijo Luis Hernández que me llama mucho la atención y es muy claro, ¿no? O sea, ¿para qué acumular tanta riqueza si al final no se va a repartir, no va a llegar a las familias, ¿no? O sea, y lo más grave, eso lo estudié, no sé si en este capítulo está o lo he escrito en otras partes, pero estudié la idea de que Japón se convirtió al final en un banco que sirvió a los intereses de Estados Unidos. Hay que recordar que los famosos, estos créditos baratos que se ofertaron en Estados Unidos en la primera década del 2000 y que condujo a la crisis financiera del 2008-2009 en Estados Unidos, en parte fue originada por haberse llevado parte de la riqueza bancaria, de arrastrarla desde Japón a los Estados Unidos. Entonces, en lugar de ser créditos que hubieran servido para mejorar las condiciones de vida de los japoneses, sirvió para toda la ingeniería inmobiliaria y especulativa que se generó en Estados Unidos, dándoles enormes ganancias a los intermediarios y a los especuladores en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ese es un tema muy interesante que hay que replantearse, ¿no? O sea, ¿para qué acumular una extraordinaria riqueza si al final esa riqueza
no va a servir para los fines, en este caso, por ejemplo, del artículo 25 de la Constitución japonesa. Esto me permite decir que yo no veo, o sea, creo que Japón está en un ciclo muy peligroso, ¿no? de pérdida de un sentido de lo que ha sido su historia, si no regresa un poco a atender los problemas que se le están presentando. Hay que recordar que la renovación Meiji es un ejemplo que ellos tienen, ¿no? Que fue una modernización, un cambio para ajustarse precisamente a condiciones nuevas que el ambiente externo, ¿no? La aparición y la necesidad de abrir su economía, su sociedad, su cultura a Occidente los forzó a crear un modelo de desarrollo que los llevó después de 100 años a convertirse en una potencia económica. Entonces yo creo que ahora tendrían que ejercitar un modelo sustentable, ¿no? Sustentable socialmente, porque yo no digo, con esto termino, veo algunos brotes de insatisfacción en Japón, de la sociedad japonesa, en varias cositas que empiezan a aparecer. Por ejemplo, que obligaron a renunciar a Mori, que era el jefe del Comité Olímpico por aquella. Él era muy famoso por los gafes tremendos que había hecho toda su vida, una verdadera momia de la política japonesa, que era el presidente del Comité Olímpico, que dijo que las reuniones con las mujeres que participaban del Comité Olímpico eran muy tediosas porque hablaban mucho, ¿no? Una mentalidad realmente. Y después de toda una presión que hubo, lo obligaron a renunciar. Creo que ese es un brotecito muy interesante, no se había visto en muchos años, yo no recuerdo. Y los otros que han venido recientemente, ¿no? La insatisfacción, hay unas protestas que están ahora dándose por las Olimpiadas, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, es que estamos en condiciones muy difíciles por la pandemia y estos quieren continuar con la idea de hacer unas Olimpiadas, obviamente para servir a los intereses de las grandes televisoras, principalmente los Estados Unidos, porque además las fechas, los horarios y todo se eligen precisamente para servir a las grandes cadenas televisivas de los Estados Unidos. Entonces creo que ese también es un punto que me parece muy importante. Y la otra que se nota es la insatisfacción que hay de la forma en que están gobernando Japón. Nunca en las épocas recientes un gobierno había tenido tan baja estimación de parte del pueblo japonés, ¿no? Entonces eso quiere decir, y generalmente en los sistemas políticos, esas insatisfacciones generalmente se traducen en cuestionamientos políticos, en cuestionamientos sociales. Entonces, son pequeños brotes que yo veo que pudieran llevar a Japón hacia una reflexión muy seria, muy seria, de hacia dónde puede transitar en las próximas décadas Japón. Le paro ahí porque ya esto, digamos, llevaría más tiempo, pero simplemente anotar ese tipo de reflexiones. Muchas gracias, doctor Víctor López Villafañe. Las siguientes preguntas son para el doctor Carlos Uscanga. ¿Sería posible que las políticas de educación básica, primaria, preparatoria en Japón, donde se dice que los maestros muestran una gran importancia en normalizar a los niños, nadie puede ser más que otro o expresarse diferente o tener un punto de vista muy único? ¿Será posible que este modo de educación limitó mucho un desarrollo social dinámico o no existe ninguna relación? Y otra pregunta sobre la innovación. ¿Por qué la innovación japonesa está basada en incrementos más que en descubrimientos, propuestas nuevas en tecnología? ¿Por qué la cantidad de la innovación que Japón produce se vio afectada y cambió? ¿Y cómo esto afecta a la cultura japonesa en ambas direcciones? Son preguntas de Jovan Rebolledo. Pues yo creo que son más difíciles de las que me hicieron en mi examen de doctorado. Digamos, gracias por las mismas, gracias por el interés. El libro no refiere a temas de educación y tampoco a de ciencia y tecnología de manera directa. Digamos, quizá son temas transversales que, que hemos trabajado el tema de Japón, siempre nos hemos topado con ellos. Sobre la educación, recordaba, y muchos de nosotros aquí como becarios, pues pudimos enfrentar las vicisitudes de
de la educación vertical japonesa, tradicional. Yo sé que ahora quizá están cambiando en muy poquito, no creo que en mucho. Y recuerdo justamente un concepto que leí de un autor, un experto en pedagogía en Japón, que ahorita no recuerdo su nombre, y él decía que había un concepto que había que recuperar de la tradición japonesa, que es el yoridokoro, es decir, significa palabras más, palabras menos, como antes de generar y dar prioridad a todo el proceso memotécnico que está detrás del proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje en Japón, había que primero educar al corazón, ¿no? Entonces, eso, y después daba una explicación por qué era necesario, ¿verdad?, regresar al individuo, eh, generar y separarlo de este proceso de competencia frenética, ¿no?, que que el mismo sistema educativo está motivando, donde podemos ver a los estudiantes que van, y eso pues, era parte del landscape japonés, ¿no? Iban de regreso a casas después de ir a Yuku, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, hay que repensar esto y creo que es un momento clave, ¿no? Hoy día hay un cambio generacional y creo que también me sumo a lo que comentaban mis colegas, se muestra ya en la sociedad japonesa ciertas resistencias, ¿no?, que antaño eran palabra dada, ¿no? Y una de estas es este desgaste, este sistema, diríamos, que está constriñendo y está generando aún más y profundizando heridas sociales. Recientemente leía que solamente en el mes de abril se registraron 1.800 suicidios en Japón, ¿verdad? Solamente en el mes de abril, ligado a diversos factores, incluyendo el tema de COVID. Entonces, creo yo que la sociedad japonesa en esta búsqueda frenética, diríamos, de la hipermodernidad, de la alta competencia, están ya cobrando la factura y esa factura, digo, el tema del suicidio no es nuevo, pero el tema de los jóvenes y, diríamos, los efectos colaterales que se han generado. Sobre el tema de la ciencia y tecnología y proceso de innovación, insisto, no viene el libro, hemos desarrollado, en lo particular me ha interesado más la vertiente de las políticas gubernamentales, hemos seguido los planes quinquenales que se han desarrollado en Japón y en efecto, sí, creo yo que hay que entenderlo en diferentes contextos, el papel de las empresas, cuál ha sido el problema, diríamos, que las mismas han padecido para generar estos activos que se reflejaban en el diseño, en la producción de sus productos, ante una nueva competencia y ante la emergencia de otros actores que están, digamos, reclamando espacios. El caso de Corea del Sur, el caso de China en particular, ¿no? Sin embargo, también el tema es más complejo y a veces no hay que verlo de manera lineal o de manera binaria, ¿no? Sino que, digamos, esto parte también de avances que ha habido en ese sentido, apoyos gubernamentales, en donde prácticamente, y eso lo sabe mejor Víctor que yo, porque lo ha estado trabajando y estudiando, la carga del proceso de innovación tecnológica, pues la llevan las empresas japonesas, lo cual hemos podido comprobar en su modelo de desarrollo. Es interesante también ver cómo también las mismas empresas están recomponiendo y hay, al menos en los nuevos planes gubernamentales, están apostando hacia la ciencia de frontera, ¿no? Y ahí hay un cambio, una recomposición que van a marcar impactos importantes dentro de los planes, digamos, empresariales, pero también dentro de la misma sociedad japonesa, ¿no? Hay todo un vuelco a usar la tecnología
orientado a la sociedad, que sea palpable, que sea tangible, que sea utilizable, ¿no? Justamente en el marco de este proceso de envejecimiento que ya se había referido. Finalmente hay otra pregunta por ahí sobre la deuda externa, eso también Víctor lo puede hacer, pero prácticamente Japón ya hizo el repago de su deuda externa desde hace un par de décadas. Más bien el problema sustancial de Japón hoy día es la deuda interna, que ahí es el gran meollo de las finanzas públicas de este país. Yo lo dejaría aquí. Muchas gracias, doctor Carlos Uscanga. Ahora una pregunta para la maestra Luisa Hernández. ¿Qué experiencias y políticas cree que México podría compartir como experiencias en aspectos de respeto de género a japoneses y japonesas? Y un poco para complementar en esta temática, Jessica Laborde menciona, no cambian ni cambiarán. Las madres empresarias mexicanas vivimos los estragos de la educación a nuestros hijos. Terminamos perdiéndoles si no luchamos por traer su atención y enseñarles que existen otras modalidades de vida. Un tema muy extenso. Adelante, Luisa. Hola. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que mi interés en trabajar en temas de equidad de género viene de haber vivido pues en México y en Japón, ¿no? Ambos pues sociedades bastante machistas, ¿no? Con sistemas patriarcales que, como ya también mencionaba Katia, nos han excluido a las mujeres por muchas décadas de pues, los procesos de toma de decisión más importantes, ¿no? Pero sí creo que desde mi perspectiva, en México estamos más avanzados en políticas de equidad de género que en Japón. Entonces creo que probablemente aquí sería un poco al revés, ¿no? Japón podría voltear a ver un poco hacia México en el desarrollo de políticas de equidad de género, pero, y también creo que tiene mucho que ver no solo con las instituciones, sino con la movilización de las mujeres mexicanas, ¿no? Como mencionaba el doctor Víctor López, en Japón, por la misma constitución de la sociedad japonesa y esta tendencia a rechazar a lo mejor las opiniones diferentes o a externar tus opiniones en público, no hay tantos movimientos sociales como expresando inconformidad hacia ciertas situaciones como en México, ¿no? En México, pues hay muchas más movilizaciones sociales y en especial el movimiento feminista definitivamente estaba mucho más fuerte que en Japón. Pero algo que me gustó mucho de la forma en que los capítulos de este libro que toca las cuestiones de equidad de género resaltan es que me parece que la sociedad japonesa, y en este caso las mujeres, han sido más eficientes y efectivas en interpretar los impactos negativos de las políticas económicas y sociales en su vida. Y por lo tanto han sido capaces de pues, adaptar su comportamiento ante estas nuevas situaciones, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante y admirable, ¿no? Entonces, situaciones que nos podrían parecer a muchos anormales y como hasta nos pueden producir shock, ¿no? Como esta renuencia a tener hijos, ¿no? En las condiciones en las que estas mujeres viven actualmente, son decisiones completamente racionales, ¿no? Y que de hecho toman en cuenta como muchísimos de los aspectos económicos y sociales que están afectando sus vidas. Entonces, creo que pues el diseño de políticas públicas en general tiene mucho que aprender del comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Y tendría que analizarlo y observarlo en mayor detalle. Muchas gracias. Gracias, Luisa. En noviembre del año pasado hubo un conversatorio de El Techo de Cristal, organizado por la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón. Entonces, si se van a la página de Facebook y bajan en videos, no tenemos tantos, no va a ser una búsqueda tan complicada. Ahí está el conversatorio. Finalmente, pregunta para Katia Cervantes. ¿Cómo está afectando positiva o negativamente la inversión japonesa y la llegada de empresas japonesas a México por parte de las políticas del actual presidente mexicano? Adelante, Katia.
Sí, muchas gracias. Es una muy buena pregunta que para todos los que estamos en la industria y que trabajamos directamente con estas empresas que han llegado a México, lo palpamos, ¿no? Día con día. Y sí, se ha notado mucho una disminución en la inversión extranjera japonesa en México. Y bueno, no solamente es por las condiciones políticas del país actuales, ¿no? También la cuestión internacional está relacionada porque incluso el mismo TEMEC es una de las variables que hace que sea difícil continuar una producción nacional. Si bien no se escuchan casos de empresas que cierran de un día para otro, sí se escuchan casos de una disminución de la inversión, que ya tampoco haya nuevas inversiones. Y también ha pasado mucho con la pandemia que han regresado expatriados a su país, ¿no? En respuesta a que las empresas tienen que buscar cómo aumentar su productividad y sus niveles de ingresos, de forma en la que, bueno, tener un expatriado en el país hace que los costos sean muy elevados por los niveles de vida que tienen que garantizar para ellos, para sus familias en Japón. Y bueno, eso hace que parte de las políticas de las empresas también tiendan a hacer regresar a sus recursos con nacionales para dejar en manos locales la parte del manejo empresarial y la coordinación y administración. Entonces, en ese sentido, no todo es tan malo, creo que sí, aunque existe esta disminución en la inversión, también existe la parte contraria, que es que cada vez los recursos humanos tienen mayores niveles de experiencia, de conocimientos, de desarrollo técnico. También, si bien todavía no es tan grande como nos gustaría, pues se han desarrollado pymes en México que sirven a las necesidades de estas multinacionales que se han establecido en el país y que son capital humano que se ha forjado y se ha guardado o ha logrado posicionarse gracias a las experiencias que tuvieron dentro de las multinacionales, ¿no? Y que aprendieron a posicionarse dentro de las redes globales de las cadenas de producción. Así que en ese aspecto también podemos encontrar esa parte como positiva. Me llamó mucho la atención la pregunta que hicieron acerca de que en Japón se ve menor innovación. Y bueno, creo que la innovación que se nota en Japón no es tan llamativa como en otros países, sino que responde también a cómo utilizar el sistema, bueno, no solamente político, sino socioeconómico para generar nuevas ideas. Y sí hay nuevas pues empresas tal vez pequeñas que van teniendo un impacto mayor. Así que la innovación en Japón creo que toma tiempo, pero no es inexistente. Y quería hacer también otro comentario acerca de la educación en Japón, porque hicieron también una pregunta y quería compartirles una teoría propia, que he notado que les cuesta mucho trabajo aprender inglés o hablar inglés a personas que lo aprenden desde la educación en Japón y bueno, otros idiomas también, pero tal vez es parte del mismo sistema educativo que hace que aprendan muy bien la gramática, pero que no puedan utilizarlo, y por eso también a nivel industrial, a nivel empresarial, pues tenemos que es difícil o no es muy común encontrar casos que puedan hablar otras lenguas extranjeras. Que digo, no es el común, hay claro que sus ejemplos que son muy destacables, pero sí hay todavía una parte educativa en la que podría modificarse un poco el sistema, y creo que las nuevas generaciones lo vienen haciendo bien, y sobre todo con las experiencias en el extranjero, que bueno, con la pandemia se han debilitado un poco, pero había como un buen progreso hacia tener ideas más globalizadas y una noción más internacional de la educación y de las ideas, la cultura, ¿no? A nivel internacional en la gente que salía de Japón. Y ya, con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Gracias a los coordinadores de la obra, a nuestras comentaristas.
tenemos muchas ganas de seguir platicando, el tiempo es limitado, siempre nos hace falta, pero por supuesto, pues la asociación está para eso, para platicar de temas coyunturales y estructurales de Japón y también en su relación con México. Bueno, vamos sí, doctor Víctor, adelante. Es que quiero responder a la pregunta que hizo Lilia Solórzano sobre la deuda. De la deuda, sí, adelante. Que Carlos me remitió a esa. Yo la estudié, es una, digamos, es una deuda fiscal, o sea, es una, y es la acumulación de todos los programas de rescate que ha tenido la economía japonesa con la idea de ayudar a las empresas para que pudieran remontar todo el periodo de deflación, y se han ido acumulando y ha llegado pues a este de 250%, porque el país no ha crecido, ¿no? Tienen casi bajo crecimiento, entonces no pueden resolver el problema del déficit fiscal, o sea, esto ha ido creciendo la deuda del gobierno, ¿no? Ahora, ¿por qué no pasa el problema, por qué no se convierte en un problema grave como si esto pasara en México o en Brasil o en Argentina? Porque Japón tiene un ahorro. La deuda que tiene ahora el gobierno, que es 2,5 veces, pues son como 15 trillones de dólares, o sea, casi poquito menos que el tamaño o casi el tamaño de la economía de China, es el tamaño de la deuda interna de Japón. Pero los ahorros de las familias japonesas son como de 18 trillones de dólares, o sea, casi el tamaño de la economía de Estados Unidos. Por eso es que no hay especulación, por eso es que porque hay un respaldo, o sea, están los bancos japoneses que tienen todo ese dinero. Ahí el problema es que si viniera una crisis financiera y en Japón, entonces harían un fobaproa brutal, entonces harían una transferencia de la riqueza que tienen las familias para resolver el problema financiero, ¿no? Entonces yo creo que antes de que llegue a pasar eso, lo que tendría que hacer Japón, vuelvo a repetir, es usar todos esos capitales que hay para resolver los problemas de consumo, los problemas de las familias, que eso creo que es lo que podría jalar a la economía japonesa en estos momentos, ¿no? Pero bueno, son decisiones de una mentalidad burocrática japonesa, por eso digo yo del síndrome, son los mismos, el mismo estilo que ha gobernado económicamente a Japón desde la posguerra. Ya no están los de la posguerra, pero la mentalidad y el estilo de ejecutar políticas económicas son esas. Entonces, mientras eso no se rompa en Japón, creo que va a ser difícil que se pueda resolver este y otros problemas. Gracias. Doctor, muchas gracias. Pues vamos a empezar a cerrar esta primera actividad, no sin antes darle las gracias a nuestros ponentes por permitir que este fuera el libro de arranque para esta reflexión sobre los retos del Japón contemporáneo. Bueno, hay varias felicitaciones. Si ya nos siguen en redes sociales, muchas gracias. Si no, los invitamos a hacerlo para que estén enterados de las siguientes actividades. Dentro de 8 días nos volvemos a ver, misma hora, mismo canal, con la presentación de un libro que sí va saliendo del horno, Asia y sus caminos al desarrollo. Nos vamos a enfocar nada más en el caso de Japón. La sesión la va a coordinar la profesora Mariana Arizpe, que es coordinadora regional del sureste de la Asociación Mexicana de Becarios del Japón, Veracruz, Tabasco y los estados del sur. Les agradecemos mucho su atención y pues por mi parte sería todo. Buenas noches. Hasta luego. Me dio Gracias, mucho gusto. hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Dale, hasta luego. Que sigas bailando tango. Eso estaba pensando, que a ver cuándo bailamos otra vez. Lo organizamos pronto. Bueno, órale, pues. Chao.